Vamos a leer juntos Primero de Crónicas 29 del 10 al 13, que está ahí en sus bosquejos. Ahí está en sus bosquejos. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos del 10 al 13. Primero de Crónicas 29 del 10 al 13. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios: Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Amén. Tome su lugar, por favor. Esta es una porción de la Escritura que aprendí desde mi niñez, la aprendí de memoria. Y la aprendí de memoria porque era una porción que leíamos cada que íbamos a ofrendar en la iglesia. Faltó una partecita que dice: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Pero me llena de gran alegría conocer que todo pertenece a Dios. Todo, absolutamente todo pertenece a Dios. Todo es tuyo. Y si usted observa ahí en esta porción que acabamos de leer y subraya las veces que aparece tuyo, 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 aparece bastante. Sí, hay una frase que me gustaría que subrayaran que dice: tú lo gobiernas todo. Tú lo gobiernas todo. Y esto me llena de gozo porque sé que hay alguien que en medio de todo este mundo que parece estar fuera de control, hay alguien que sí tiene en control. El día viernes oíamos de un bombardeo en Siria y dirían los chavos: esto se va a descontrolar, ¿no? Pero gracias a Dios que Dios sigue teniendo en control. Le decía la semana pasada que muchas de las grandes crisis familiares hoy son por pequeñeces, como por ejemplo el control remoto de la televisión. ¿Ha tenido usted algún pleito con su esposo, con su esposa, con alguno de sus hermanos por ver quién tiene el control? E incluso de repente a lo mejor usted está viendo algo, pero como el otro tiene el control, pues tiene el poder para cambiarle a la televisión, ¿no? Y bueno, me venía a la mente que también muchas de las grandes crisis en nuestra vida son precisamente por querer tomar el control. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, la mayoría de cosas están fuera de nuestro control, y las que podemos controlar no prestamos atención a ellas. Nos preocupamos por las cosas que sí podemos controlar, por las cosas que no podemos controlar, y por las que sí podemos controlar como que las dejamos al descuido. Parece ser que en esta crisis que tenemos en nuestra vida y a nuestro alrededor, Dios nos dice: deja de tomar el control. Deja de tomar el control. Y hoy vamos a hablar de otro de los atributos de Dios que se conoce como la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Sencillo, significa que Dios tiene el control. Tú lo gobiernas todo, dice el pasaje. Dios tiene el control. ¿Y por qué Él tiene el control? Bien sencillo, porque Él creó todo, absolutamente todo. Él creó la naturaleza, y ahí le puse algunos versículos para que después los lea. Dios tiene control sobre la naturaleza. Dios tiene control sobre la historia. Parece que todo es un caos, pero todo va tendiendo hacia un clímax que Dios tenía diseñado. En el seminario enseño una materia que se llama Filosofía de la Religión, y hablamos de los diferentes movimientos filosóficos a lo largo de la historia. Y una pregunta que hacemos para estos tiempos: ¿hoy hay un sistema filosófico? Parece ser que es la combinación de todas, hasta ese ya está dejando de existir. Y yo les digo: hoy impera el caos. Y hay una teoría que se llama la teoría del caos. Pero en el caos, dice la teoría del caos, que hay orden. Y yo digo que es plan de Dios el caos también, porque cuando tú te sientes en caos buscas un lugar seguro, buscas donde tener estabilidad, y no hay lugar más seguro
que con Jesucristo. En medio del caos Él sigue siendo Dios. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo soberano. Y a pesar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo esto tiende hacia un clímax. Dios tiene control sobre la historia. Dios también tiene control sobre nuestras vidas. Ahí también le dejé varios pasajes para que vea esas respuestas a esas preguntas. ¿Cuándo y dónde naciste? Eso lo controló Dios. ¿Cuánto tiempo vivirás? Dios también tiene el control sobre ellos. ¿Qué talentos naturales tenemos? Esos talentos naturales que tenemos no los tendríamos si no fuera por Dios. Algunos podríamos decir, no, pero yo me esmeré para aprender música, por ejemplo. ¿Y quién crees que te dio un cerebro para que pudieras hacer una excelente coordinación y unos brazos y unos pies y demás? Dios decidió qué talentos ibas a tener, y cuando entregaste tu vida a Cristo también decidió cuáles iban a ser los dones espirituales que ibas a tener. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y tiene control absoluto sobre todo. Bueno, y pensando en esto, entonces viene una pregunta: ¿existe realmente libertad? ¿Hay alguna libertad? Y responde Ali: sí, sí hay alguna libertad, pero es limitada. Sí hay libertad, por supuesto que sí, pero es limitada. Hay límites, hay parámetros de los cuales no podemos ir más allá. No tenemos libertad total. Como ser humano nosotros tenemos capacidad de elegir, libertad de elección, pero no somos totalmente libres. Le pongo un ejemplo, es que imagínense que jugáramos una partida de ajedrez con Dios y Él nos permite dar 2, 3 movimientos, pero a final de cuentas, ¿quién va a ganar? No sé si me explico. A final de cuentas, Dios tiene el control. Y voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted a lo mejor viaja en un crucero, ¿no? Y va por una semana en un barco. Y ahí en ese barco usted puede nadar, puede jugar a lo mejor billar, puede subirse al primer piso, al segundo piso, puede hacer muchas cosas ahí, pero a final de cuentas el barco va a llegar hacia un mismo lugar. Usted puede hacer muchas cosas ahí, pero el barco va a llegar hacia un mismo lugar. Muchas cosas diferentes, tendría mucha libertad en el barco, pero no hay nada que pueda hacer que altere el destino final de ese barco. La Biblia dice que Dios nos da la libertad de elegir la forma en que nosotros queremos vivir, pero después de que elegimos nuestra forma de vivir y de actuar, después de que tomamos esas decisiones, ya no somos totalmente libres. ¿Sabe por qué? Porque nuestras decisiones tienen consecuencias. Y entonces quedamos atrapados por las consecuencias de nuestras decisiones. Nosotros no somos libres de elegir las consecuencias. Dios dice que si nosotros hacemos ciertas cosas, vamos a cosechar lo que sembramos. O sea, naturalmente. Lo que siembras cosecha. El que siembra escasamente cosechará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Pero a final de cuentas vamos a cosechar un resultado de las decisiones y de las acciones que nosotros tomamos. Bueno, y entonces, ¿cómo afecta la soberanía de Dios mi vida? Si yo tengo cierta libertad, no total, ¿cómo la soberanía de Dios, el que Él tenga el control total, afecta mi vida? Bueno, vamos a hablar solamente de 3 áreas que la soberanía de Dios afecta en nosotros. Y apúntele por ahí. Número 1, la soberanía de Dios afecta mis planes. La soberanía de Dios afecta mis planes. Por tanto, mis planes tienen un límite. La soberanía de Dios afecta mis planes, por tanto, mis planes tienen un límite. La Biblia dice que Dios tiene el control y por ello mis planes tienen un límite. Hay una limitación. Yo podría decir que mis planes son tentativos. Mis planes son tentativos. No se ha escuchado de repente aquella frase que algunos dicen, no, sigue adelante, el único límite que tienes es el cielo. No es cierto. No es cierto. Ese no es el único límite. Dios pone las limitaciones en nuestra vida. Y alguna vez hablamos de límites, no sé si lo recuerda. Yo tengo un límite del peso que puedo cargar sobre mí. Yo tengo un límite espacial. Yo tengo un límite en mis capacidades. ¿Y quién cree que puso ese límite? Dios puso los límites.
Porque a final de cuentas, Dios tiene la última palabra. Vea Proverbios 19, 21. Dice la Biblia, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen, ¿qué? Los designios del Señor. Proverbios 16, 1. Los planes son del hombre, pero la palabra final, ¿qué dice? La tiene el Señor. Dios tiene la última palabra. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que las cosas no siempre salen como las planean. No siempre salen. Podemos tener a la perfección todo un checklist que tenemos que hacer para que las cosas salgan como lo planeamos y a final de cuentas no. Y los que somos casados sabemos muy bien de eso. Planeamos salir a las 7 de la mañana y sabemos que nuestros planes son tentativos. No salen. A final de cuentas, Dios sí tiene el control. Nosotros hacemos muchos planes, pero realmente nuestros planes son cambiantes. Muchas veces Dios tiene una mejor idea para nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes no se casaron con la primera persona que pensaban que se iban a casar? Y ya después de muchos años se dan cuenta que Dios tiene sentido del humor. Nuestros planes no son los que pensábamos. ¿Cuántos de ustedes estudiaron una carrera y después en medio del camino dijeron, no, creo que esto no es para mí? Y hubo cambio de planes. Dios cambió los planes. Y mi vida puede ser un ejemplo de eso, ¿no? Cuando yo era niño quería ser futbolista. Después quise ser cantante. Soy cantante frustrado, dicen mis hermanas, ¿no? Después quise ser taekwondoín. Después quise ser ingeniero petrolero y logré tener un título. Y mire, los planes de Dios fueron diferentes para mi vida. Y esto nos tiene que enseñar algo bien importante. Si queremos disfrutar de la vida, necesitamos aprender a ser flexibles con nuestros planes. Desgraciadamente, a veces tenemos una actitud incorrecta respecto a nuestros planes y respecto a Dios. Vean, la primera, la actitud incorrecta. Vamos a verlo, póngale ahí. ¿Cuál es esa actitud incorrecta? Presunción. Presunción. Cuando nosotros hacemos nuestros planes y a veces inconscientemente podríamos decir, no, yo no necesito a Dios, yo puedo resolverlo, sé exactamente lo que voy a hacer, etcétera. Estamos actuando de una manera presumida o presuntuosa. Simplemente asumimos que todo va a salir bien, que el camino va a seguir como yo he pretendido, y esto es presunción. La Biblia dice que dado que la vida es incierta, no debemos presumir de ellas. Vea lo que dice Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Santiago 4, del 13 al 15 dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios, ganaremos dinero, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Bueno, la Biblia no está en contra de hacer planes. Hacer planes es muy bueno. Está bien hacer planes, siempre que entienda que nuestros planes, como le decía hace rato, son tentativos. A final de cuentas, Dios tiene la última palabra. Una persona madura aprende a hacer ajustes a lo largo del camino, aprende a ajustar sus planes. La gente hace planes. Y si algo varía el plan, a veces la gente se enoja tanto que resulta con una úlcera. Y eso no es tan saludable. Pero en cambio, si yo hago planes, pero me doy cuenta de que Dios es el que manda en mi vida y Él tiene toda la autoridad de hacer un cambio de plan en mi vida, yo puedo vivir tranquilo. Pero la actitud incorrecta en cuanto a nuestra vida es presunción. Hoy vamos a hacer esto, mañana esto. Debieran, dice Santiago, decir, si Dios quiere. ¿Cuál es entonces la actitud correcta? Cooperación. Cooperación es la actitud correcta. Yo tengo que tomar en cuenta a Dios en mis planes. ¿De qué manera? Orando. Orando. Cualquier cosa sin oración es presunción. A final de cuentas, si usted no hace oración por algunas cosas, usted está presumiendo que puede tener control y que puede hacerlo solo y a su manera.
Tenemos que cambiar incluso nuestra forma de orar. En lugar de decir, Dios, bendice esto que estoy haciendo, debiéramos de orar, Dios, ponme en aquel lugar que tú estás bendiciendo, en aquella cosa que tú estás bendiciendo. Hace mucho tiempo, cuando la gente hacía planes, ponía una DB. DB, que significa Deo Vilente. ¿Qué significa Deo Vilente? Si Dios quiere. Así ponía DB. Cuando hacía su planificación, abajo ponía DB, Deo Vilente, si Dios quiere. Si Dios quiere. Eso es lo que ponía la gente. Eso es lo que dijo Santiago. Y quiero aclarar que no es el formulismo que hoy utilizamos, ¿no? Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y a veces usamos el si Dios quiere para nuestra informalidad. Nos vemos a las 4. A las 4 en punto, si Dios quiere. Y entonces usamos eso nada más como un puro formalismo para justificar nuestra impuntualidad, nuestra informalidad. No es el formulismo como lo usamos el día de hoy. Es realmente algo como estoy dispuesto a hacerlo, pero estoy consciente de que Dios puede cambiar mis planes. No sé si me explico. Eso es lo que realmente significa. Estoy consciente de que Dios puede cambiar mis planes. Estoy convencido, estoy comprometido con hacerlo, pero finalmente el plan de Dios es el que se cumplirá. Yo solamente coopero con Él. Yo solamente coopero con el plan de Dios. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Eso es cooperación. Haga planes, es fabuloso, pero dése cuenta que sus planes son tentativos. Debería de ser como grandes hombres de la Biblia cuando a Dios le hicieron la pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y eso es muy diferente a lo que comúnmente hacemos. A veces hacemos nuestra planificación y es como si fuéramos delante de Dios y fírmale, ¿no, Señor? Lo mejor sería presentarle una hoja en blanco al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Ore por sus planes, sí, pídasele sabiduría a Dios, pero dése cuenta que sus planes son tentativos y esté consciente y también tenga la flexibilidad necesaria para que Dios haga lo mejor para su vida. Hay algo bien importante que estudiábamos durante la semana. Dios me ama y por lo tanto tiene lo mejor para mi vida. Y si Dios decide hacer un cambio de plan en mi vida, Él no va a hacer algo para que me cause daño, va a ser lo mejor. Por eso, la soberanía de Dios afecta a mis planes. Ellos tienen un límite. El hombre hace planes, dispone en su corazón, pero al final de cuentas sus pasos los guía el Señor, dice la palabra. Y tiene usted que estar consciente que la soberanía de Dios gobierna y por eso Él lo va a llevar a un mejor lugar. Él lo va a guiar hacia un mejor resultado. Si usted es flexible en sus planes y confía en que Dios tiene lo mejor, va a descansar tranquilamente en Él. Pero en cambio, si usted es presuntuoso y quiere hacerlo a su manera y regularmente las cosas no salen a nuestra manera, le decía hace rato, eso resulta en úlceras, dolor de cabeza, dolor de espalda. Darnos cuenta que la soberanía de Dios gobierna mis planes, eso me llena de una perfecta paz. Número 2, la soberanía de Dios también afecta mis problemas. Ellos tienen un propósito. La soberanía de Dios afecta mis problemas. Ellos tienen un propósito. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7 dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Vean lo que dice la palabra. Él está diciendo, el apóstol Pedro está diciendo aquí que la vida no es una serie de eventos aleatorios que no tienen ningún significado.
Hoy me va bien, mañana me va mal. Después me va bien, luego mal. Luego bien, luego mal. Luego peor y luego un desastre. No, no, no. Dios tiene control de las situaciones que pasan en su vida. Él tiene control incluso de sus problemas. Y esos problemas en su vida tienen un propósito. Un hijo de Dios tiene que estar convencido de que nada puede venir a su vida sin la autorización del Padre Celestial, sin el permiso de nuestro Dios. Nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Todo lo que sucede en nuestra vida, podemos decir algo así que es como filtrado por nuestro Padre. No es un accidente esos problemas que usted está teniendo. Y quiero aclarar algo, no estoy diciendo que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Aclaro, no todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que suceden en la vida que no es la voluntad de Dios. Y como estamos muy acostumbrados a esa frase de primero Dios, ya estaba de Dios. Alguien tiene cáncer, era la voluntad de Dios. O sea, no necesariamente, ¿no? No, alguien tiene un accidente y muere, ya estaba de Dios. No necesariamente, no. Debemos orar, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. ¿Por qué oramos de esa manera? ¿Por qué le decimos a Dios, hágase tu voluntad? Porque no necesariamente se está haciendo la voluntad de Dios. Nuevamente aclaro, no estoy diciendo que todo sea la voluntad de Dios o que Él cause todo, no. Por ejemplo, Él no causa el pecado. Él no causa el pecado. Dios no causa todos sus problemas. Usted no necesita ayuda, usted se mete solito en problemas. No necesita la ayuda de Dios para meterse en problemas, ¿no? Si me explico. Él no causa los problemas en su vida. Usted solito se mete, otras personas causan problemas a su vida. Él no tiene que causar problemas a su vida. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: Dios permite mis problemas y luego Él usa mis problemas para un propósito todavía mucho mayor. Dios pudo haber librado a Pablo de la cárcel de Filipos. ¿Recuerda cuando metieron a Pablo y a Silas ahí en la cárcel de Filipos? ¿Dios tenía el poder para librarlo? Sí, pero los dejó ahí. ¿Por qué los dejó? Porque habían vidas que necesitaban tener un encuentro con Jesús. Si Dios hubiera librado de la cárcel a Pablo en ese momento, tal vez en ese momento el carcelero de Filipos y toda su familia no habían tenido el gozo de encontrarse con Jesús. Él permitió que Pablo estuviera en la cárcel, no lo metió el Señor a la cárcel, pero Dios lo permitió. Y entonces el carcelero de Filipos y su familia pudieron tener el gozo de conocer al Señor. Por ejemplo, Dios permitió que Faraón no dejara salir al pueblo. Dios lo permitió. Él podría moverlo para que dijera, sí, ya, váyanse, pero no. Él podría haberle dicho, deja a mi pueblo ir, pero no. Dios permitió que Faraón dijera no, para que Dios se pudiera mostrar milagroso, pudieran contemplar esa gente, el poder de Dios, pudieran ver las plagas ahí y los milagros de Dios. ¿No creen que Dios podría haber evitado que Jesús fuera a la cruz? Claro que podría hacerlo, pero si no hubiera habido crucifixión, no hubiera existido resurrección, y diría Pablo, nuestra fe sería vana. Dios permite problemas en nuestra vida, Él no tiene que causarlos. Como le decía hace un momento, nosotros mismos causamos muchos problemas. Otras personas también los causan. Ahora, con esto, ¿qué puedo concluir de esta parte? No culpemos a Dios por todo el mal que existe en el mundo. Pero si Dios permite lo que existe en el mundo y luego lo enfoca para que algo grande surja para nuestra vida. Y debido a que Dios tiene el control, uno, mis planes tienen límite, y dos, mis problemas tienen un propósito. Bueno, si esto es cierto, entonces una pregunta interesante es, ¿cómo debería yo responder a mis problemas sabiendo que cada problema tiene un propósito detrás de él y que Dios incluso lo está encauzando, lo está permitiendo por alguna razón?
Vamos a ver cómo respondieron algunos personajes. Por ejemplo, Job. Usted recuerda, Job era el hombre más rico que existía en ese momento en el mundo y lo perdió todo de la noche a la mañana. Así, sin más ni más, de la noche a la mañana perdió todo, excepto algo, no sé si recuerda, excepto qué fue. ¿Cuál? Algo más también, la esposa molesta, ¿no? Todo lo perdió excepto su esposa, ¿no? Ahí estaba la esposa, ¿no? Qué bendición de parte de Dios, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Bueno, ya los que estuvimos el viernes en la reunión de matrimonio ya nos dimos cuenta que es una bendición, ¿no? Vengan, matrimonios que no estuvieron, la próxima reunión es el 18 de mayo. Se pone bueno, de verdad que se pone bueno. Bueno, pero regresando a esto, tuvo una vida miserable Job después de haber perdido todo. Incluso Satanás probó a Job, pero no sé si se dio cuenta que antes de probar a Job, va y le pide permiso a Dios. ¿Sí ha leído eso? Va y le tiene que pedir permiso a Dios. Oye, Señor, ¿puedo hacerle esto a Job? Ok, puedes hacerle esto, pero no más. Satanás no puede tocar un cabello de usted si no le pide permiso a Dios. No puede hacerlo. No hay dos dioses. A veces tenemos una idea equivocada de Satanás y le atribuimos poderes que no tiene. Por ejemplo, él no es omnisciente. Él no es omnipresente. Ay, entonces, ¿cómo? Me tentó Satanás. Y, bueno, dice la Biblia que tiene un ejército de secuaces que son buenos para hacer el mal. Pero Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para dañar o para darle un lleguecito a Job. Satanás tiene que pedir permiso. Satanás tiene que hacer lo que Dios dice. La Biblia nos enseña que Dios dejó a Satanás aquí solo por un pequeño corto periodo de tiempo para probar a la humanidad y luego será destruido. Ese es su destino. Yo le pregunto a usted, si usted perdiera todo como lo hizo Job, ¿cómo respondería? Quiero compartirle cómo respondió Job. Job 1:21 dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. ¿Recuerda ahora de dónde viene el canto que siempre cantamos después de las ofrendas o en las ofrendas? El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Eso es lo que dice Job. Esa es la forma que él reacciona ante la problemática de su vida. Dios dio, Dios quitó. A final de cuentas, el nombre del Señor sea bendito. Él puede quitármelo todo. ¿Por qué? Porque Él me dio todo y todo a Él le pertenece. Él es soberano y puede hacer lo que Él quiera. De esa forma respondió Job a los problemas en su vida. Él decía, pues es su derecho. A final de cuentas, Él tiene todo el derecho de pedirme todo si Él lo quisiera. Pero si usted sigue la historia de Job, a final de cuentas Él recibió el doble. Aunque sus hijos murieron, después Él tuvo una gran descendencia. Se convirtió en 2 veces más rico. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Y observando la vida de Job me lleva a pensar, si yo pierdo un trabajo, debería decir, Dios está en control. Si viene una enfermedad a mi vida, debería decir, Dios tiene el control. Si estoy arruinado en mi vida por alguna circunstancia, debo de decir, Dios tiene el control. Usted puede darle la vuelta a ese problema, a esa circunstancia en su vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene control. Así de sencillo. Él tiene el control. Y tiene usted que recordar que Dios es un Dios bueno, un Dios que le ama y que sabe lo que está haciendo en su vida. Otro ejemplo, José. Usted recuerda a José, el que le llaman el soñador, ¿no? José es un ejemplo de cómo responder cuando las personas nos lastiman intencionalmente. José era el hijo favorito de su padre y de su madre, y todos sus hermanos se pusieron bien celosos. Un día hacen un plan. Y uno de ellos dice, vamos a matarlo. Y el otro, que es más sensible, dice, no lo matemos, pobre de nuestros padres, ¿no? Mejor vendámoslos, pero sí, vamos a decirles a nuestros papás que lo mató una fiera, ¿no? Miren qué sensible el chamaco, ¿no? Bueno, entonces lo venden como esclavo, lo llevan a Egipto, es vendido como esclavo a la casa de Potifar.
La esposa de este hombre intenta seducirlo, él sale huyendo, lo acusan de violación, lo meten a la cárcel. Y yo estoy seguro que después de toda esta crisis en la vida, él se preguntaría, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y a lo mejor, si es muy parecido a nosotros, seguramente preguntaría, ¿por qué a mí, Señor? ¿No? ¿Ha hecho usted alguna vez esa pregunta a Dios? ¿Por qué a mí, Señor? Nunca venga conmigo con esa pregunta, porque yo le voy a responder, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si yo fuera José, sí estaría preguntando de esa manera, ¿por qué a mí, Dios? Pero si usted observa la historia, José estaba plenamente convencido que Dios tenía control. José estaba exactamente en el lugar donde Dios quería que estuviera, porque Dios seguía en control. Dios estaba en control y además estaba trabajando a través de sus circunstancias y a través de las decisiones. Dios no causó las circunstancias en la vida de José, pero sí permitió que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Si usted sigue la historia, más adelante José llegó a un lugar prominente ahí en Egipto a ser el segundo de Faraón, de tal forma que ahí mismo Dios lo usó para que Egipto no muriera de hambre y también para que los hebreos no murieran de hambre. Como había una gran hambruna alrededor, su familia, su padre manda a sus hermanos a Egipto porque sabían que ahí sí había recursos, los manda a comprar algo y se encuentra José que ahora sus hermanos llegan ahí bien mansitos, bien humilditos y no se dan cuenta que era José. ¿Qué hubiera hecho usted en la posición de José? Ay, chiquito, así te quería agarrar, ¿no? Ahora viene la mía, ¿no? Seguramente algunos estuvieran pensando de esa manera, pero vea la forma en que reaccionó José, y ahí lo tiene en su boletín, ahí en Génesis, capítulo 50, verso 20. Ya después de que él se descubrió delante de sus hermanos, ellos están bien temerosos porque, dirían los dichos mexicanos, el miedo no anda en burro, ¿no? Ahora sí se va a desquitar y ahora nos va a poner. Pero vean lo que responde José. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Seguramente usted ha experimentado mucho daño en su vida. Algunos pueden decir, mis padres me dañaron, algún maestro le dañó, algún jefe en el trabajo le dañó, a mi hermana malvada, mi hermano malvado, ¿no? Mis hermanastras, cosas así, ¿no? Le causaron daño, tal vez, pero la Biblia dice que Dios puede transformar ese daño, ese mal, en bien. Dios tiene el poder para hacerlo porque Él es soberano. Tal vez hay personas que así, con una mente malévola, quieren causarle daño, quieren destruirlo, o tal vez simple y sencillamente usted no les caiga bien, no les guste, o quieren quitarle de su trabajo. Yo no lo sé, le quieren causar mal, pero la Biblia dice que Dios tiene control y transformará todo para bien. Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Así fue como respondió José. Ahora le pregunto, ¿usted cómo va a responder? Por eso le puse ahí mi respuesta. ¿Cuál va a ser su respuesta ante las crisis, ante los problemas? Aquellos que tal vez usted piensa que ya se salieron de control. No, Dios tiene control. Entonces, ¿cómo debo de responder? Mi respuesta es, tengo que ver más allá del dolor y buscar el propósito de Dios en cada problema. ¿Qué me quiere mostrar Dios en este problema en el que estoy metido? ¿Qué me quiere mostrar Dios en este problema familiar? ¿Qué me quiere mostrar Dios detrás de esta crisis de empleo?
Así debe de ser nuestra respuesta. Así como José, así como Job, tenemos que ver más allá de nuestro dolor y buscar el propósito de Dios en ese problema. Hay algunas cosas en la vida que nunca vamos a conocer o a saber. De repente, usted experimenta la pérdida de un ser querido y tal vez se pregunta, ¿por qué murió? ¿Por qué precisamente en este día o por qué precisamente de esta manera? Yo no lo sé. Todos morimos. ¿Por qué ahora? No lo sé. Pero Dios tiene un plan y Dios es un Dios bueno y Él tiene el control. Por eso nos invita a que veamos más allá de nuestro dolor. Segunda a los Corintios 4, 16 y 17 dice, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Una recompensa permanente, gloriosa y sólida, fuera de proporción a nuestro dolor. La Biblia nos enseña que nuestros problemas son temporales. Ese problema que usted está atravesando es temporal. Y si vemos este pasaje que acabamos de leer, ese problema es pequeñísimo en comparación con la recompensa que usted va a recibir del Señor. Y esa recompensa realmente también viene de la manera en que usted manejó esos planes. No estoy hablando de la salvación. La salvación es en Jesucristo, pero la Biblia sí habla de recompensas eternas y estas vienen en función de la manera en que usted manejó la problemática de su vida. Si usted siguiera leyendo ese pasaje, siguiera leyendo el verso 18, dice lo siguiente: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve, ¿qué es? Eterno. Por eso necesitamos ver más allá del dolor. Hace algunos días yo le decía, ¿por qué hay personas que se enfrentan a una misma circunstancia y una truena? Se desilusiona, se deprime y otra sale adelante. ¿Por qué? He conocido algunos creyentes que han inspirado sobremanera mi vida. Y una de las maneras por las que han inspirado mi vida es precisamente por las maneras en que enfrentan los problemas. En una ocasión, mi pastor le levantaron falso testimonio, casi hasta alguna denuncia tenían preparada para él, falsa, y sin embargo, él se mantuvo firme, tranquilo. Y ese fue un detonante también para que yo entregara mi vida al Señor, porque, oiga, pero usted podía defenderse. No, hay alguien que tiene en sus manos mi defensa. Pero ¿cómo puede estar tan tranquilo en esto? Pues porque Dios tiene el control. Así me dijo. Porque Dios tiene el control. A final de cuentas, Él tiene el control de nuestra vida. Vi un matrimonio que tenía un bebé que había deseado con todo su corazón y solo vivió 6 meses ese bebé. Y algunos pensábamos animarlos, consolarlos, pero cuando hablábamos con ellos, nosotros salíamos más fortalecidos. ¿Cómo pues es posible que este bebé que tanto anhelaban y ahora ya no está y ustedes pueden estar tan tranquilos? Porque Dios tiene el control. Y me acuerdo que decían esas palabras de Job: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito.
Repítase eso. El Señor dio, el Señor quitó, Él da, Él quita, es su derecho. Y tenga presente en su mente que Dios es bueno y en medio de cada circunstancia Él tiene algo mucho mejor para su vida. No lo entiendo. Hay muchas cosas que yo no entiendo, pero le creo. Y por cuanto le creo, he podido experimentar el gozo y su paz en mi vida que sobrepasa todo entendimiento. Hay muchas cosas en nuestra vida que no comprenderemos, pero si creemos en Dios, si confiamos en Él, si confiamos en su amor, si confiamos en su bondad, si confiamos en su fidelidad, wow, en medio de la crisis vamos a salir fortalecidos. Sus problemas tienen propósito. Y hay una tercera cosa que también la soberanía de Dios afecta en mi vida, y esas son mis oraciones. La soberanía de Dios afecta mis oraciones. Por tanto, mis oraciones tienen un impacto. Mis oraciones hacen una diferencia. Vale la pena orar. No es una pérdida de tiempo orar. Tal vez se ha sentido como yo alguna vez. ¿Alguna vez usted ha orado y siente como que nomás está perdiendo el tiempo? Siento como que, ¿de verdad alguien me escucha? ¿No será que mis oraciones solamente están rebotando en el techo? ¿Alguna vez ha pensado que sus oraciones son como que pura palabrería? Y algo en su mente dice, es inútil. Por más que ores, es inútil. Estás malgastando tu tiempo orando. La Biblia nos enseña que porque Dios tiene control sobre todo, porque Dios es soberano, mis oraciones claro que tienen un impacto. La oración funciona porque Dios controla todo y Él tiene la capacidad de responder a nuestras oraciones. Si Dios no fuera soberano, la oración sí sería una pérdida de tiempo. Pero ya que Dios es soberano, entonces podemos orar y tener un impacto por nuestras oraciones. ¿Y sabe qué? La oración es el fundamento para cada milagro que Dios hace. Si usted quiere contemplar los milagros de Dios, 1, tiene que creer, pero 2, tiene que orar, tiene que pedir. ¿No tienen? Porque no piden. Así dice Santiago. Entonces la oración causa un impacto y esta es la base para cada milagro. Dios está a cargo de todo y Él puede cambiar todas las cosas. Si a Él se le antoja, puede anular algunas leyes naturales y obrar un milagro. ¿Por qué? Porque Él es soberano sobre la naturaleza. Él puede hacer que el tiempo dure más, puede hacer que llueva o que no llueva, puede abrir el mar rojo, puede abrir el río Jordán, puede convertir el agua en vino. Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer porque Él es soberano. Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Usted puede presentar la más grande petición a Dios y Dios le va a decir, yo puedo superar eso. Usted le pide marido a Dios, puedo superar eso. Le pides un hijo a Dios y te voy a sorprender. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que las peticiones que le hagamos, Dios puede responderlas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Piense en la oración más grande que pudiera usted pedirle al Señor. En el sueño más grande que pudiera pensar. El sueño más grande, no lo tenga aquí, nada más piénselo. No se me duerma, Piense en el sueño más grande que pudiera tener. Dios es capaz de ir más allá de su sueño. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y Dios es soberano. Y hay algo bien interesante. Sus recursos, los recursos de Dios están disponibles para nosotros. Y esto nos puede llevar a concluir que la oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. Así es la oración. Y yo le hago una pregunta, ¿por qué no la aprovechamos más? Cantidad de veces en la Biblia aparece la palabra pide, busca, llama.
Quiero que pidas, dice el Señor. ¿Y sabe por qué quiere que pida? Porque Él puede controlar todo lo que sucede. Él tiene el control. Pídeme y te mostraré cosas grandes y ocultas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. La oración tiene un impacto. Para mí es bien alentador que las cosas que están más allá de mi control no están fuera del control de Dios. ¿No le parece bueno eso? Las cosas que yo no puedo controlar, en las manos de Dios sí están en control. Algunos de ustedes pueden decir, es que ya no puedo con mis hijos están fuera de control, pero no del control de Dios. Mi salud ya se salió de control, pero no del control de Dios. Yo no puedo hacer nada al respecto, pero Dios sí, porque sigue teniendo el control de todo. Mi economía se está desmoronando, pero no está fuera del control de Dios. No hay nada más allá del control de Dios. Esto significa que en mi situación actual, tal vez yo no tengo control sobre ese trabajo. No puedo controlar muchas de mis decisiones o incluso las decisiones que toman mis jefes. O sea, a lo mejor mi jefe después de una junta llega, Ricardo, estás despedido. Yo no puedo controlar eso, pero usted puede orar por eso. Y Dios tiene control, Él puede controlarlo y ese es el poder de la oración. Algunos podrían estar pensando, bueno, ya que Dios tiene el control y Él puede hacer cualquier cosa, usted me dice, pastor, que ore, ¿por qué no obtengo todo lo que pido? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no obtengo todo lo que pido? Muchas razones, pero le voy a dar algunas. Uno, Dios no es el genio de la lámpara de Aladino, ¿eh? Esa es la primera. Lo que pida, suceda. Yo no sé si usted pudiera darse cuenta el desastre mundial si Dios respondiera afirmativamente a toda oración que hace cada persona. La oración se convertiría como en un arma, ¿no? Y arruinaría a todos. O tal vez usted se llenaría de orgullo. Se convertiría la oración en todo un espectáculo, ¿no? Señor, cambia los colores de la bandera, ¿no? En el nombre de Jesús, ¿no? Y dije las palabras clave, ¿no? No, Dios no es un mago. Si Dios respondiera a cada oración, nos arruinaría, porque no sabríamos cómo manejar ese tipo de poder. La segunda cosa, muchas veces nuestras oraciones están en conflicto. Los cristianos a veces oramos de manera conflictiva. Algunos cristianos están orando por ya saben quién. Y algunos otros están orando por algún otro partido. Ajá. Y nuestras oraciones entran en conflicto. Obviamente, Dios no puede responder a ambas oraciones. Hay una persona que ora para que llueva y otra persona ora para que no llueva. Son oraciones conflictivas. Una ora para que sea un día soleado y otro ora para que ya que se nuble un poquito, ¿no? O sea, están en conflicto muchas de nuestras oraciones. Usted se sabe la historia de la oración conflictiva de un pastor que un día iba caminando por el campo y le sale un oso y le gruñe y está a punto de darle el primer zarpazo y el pastor con mucha fe ora al Señor, Señor, haz que este oso se convierta en cristiano, ¿no? Oración contestada. El oso cruza sus bracitos y dice, Señor, te damos gracias por estos alimentos, ¿no? Oraciones conflictivas, ¿no? Son oraciones conflictivas. Debido a que no tenemos el conocimiento total en nuestra vida, a veces oramos erradamente. No oramos lo correcto. Oramos con una visión limitada. La conclusión de por qué Dios no responde a todas las peticiones es porque Dios sí sabe lo que es mejor para tu vida. Él no es la máquina, la lámpara de Aladino. No es una maquinita que simplemente aprietas un botón y ahí está tu oración contestada. No, Él es un Dios bueno y da lo mejor. Pero aún así, algunos podrían decir, bueno, Ricardo, pero yo no entiendo cómo esta situación podría ser la mejor. Yo le diría, yo tampoco lo entiendo porque yo no soy Dios y usted tampoco lo es. Pero debemos poder decir, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito.
Mire, yo nunca voy a entender por qué hay muchas cosas que ocurren en este momento. Nunca voy a entender muchas cosas. La Biblia dice en 1 de Juan 5, 14, 15, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Un secreto para recibir respuesta positiva es orar conforme a la voluntad de Dios. Se lo he dicho, algunas veces yo he ido a visitar personas al hospital, y algunos familiares, ore por él, Señor, ore por él, pastor, para que sane. Y de verdad, a veces he sentido en mi interior, ya se va. Así lo he sentido. ¿Y qué le digo a su familiar? Y el Señor me guía para orar de una manera diferente. Señor, dale paz en su corazón. Permite que hoy esté a cuentas contigo. Y dale fortaleza a la familia. No entiendo por qué suceden esas cosas. Algún día, cuando esté en la presencia de Dios, le voy a preguntar. Pero lo importante es saber que Dios tiene buenos planes para nuestra vida. Decía Jeremías, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Y este pasaje de 1 de Juan a lo que nos lleva es que Dios quiere que oremos de una manera alineada con Él, conforme a su voluntad. ¿Sabe cuándo Dios responde a la oración? Cuando usted ora y Dios dice, eso es exactamente lo que yo quiero hacer en tu vida. Estás alineado perfectamente con lo que yo quiero hacer. Y entonces formamos una sociedad con Dios de tal forma que Dios concede nuestras peticiones. Nuestra actitud debe de ser como la de Cristo Jesús, así dice Efesios, pero de verdad debe de ser como la de Cristo Jesús. Cuando Jesús estaba en Getsemaní y sabía que iba a la cruz, oró al Señor y le dijo, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y debiéramos aprender a orar de esa manera, como el Señor Jesús oró ahí en Getsemaní. Señor, hay que ser bien honesto. Esto es doloroso. Si es posible que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Hay que ser honestos. Señor, este es mi deseo. Esto es lo que yo quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque tú sabes lo que es mejor. Porque tú eres soberano. Y quiero terminar animándole a que apliquemos esto en nuestras vidas. Vamos a ver esto de una manera práctica. Primero, en nuestros planes, yo le quiero hacer la pregunta, ¿incluye usted a Dios en sus planes? ¿Cuál palabra describiría mejor su forma de acercarse a Dios? ¿Cooperación o presunción? ¿Hace planes sin consultar a Dios? Eso es presunción. O le pregunta a Dios, eso es cooperación. Muchos cristianos son ateos prácticos. ¿Qué significa ser ateo práctico? Viven como si Dios tuviera el control, pero ellos son los que tienen el control. Señor, que no se haga tu voluntad sino la mía. Así es como, no en palabras lo oran, sino en la vida, en la actitud, así es como lo están viviendo. Viven como si Dios no tuviera el control. Y es por eso que hay tanta frustración en sus vidas. Cuando nosotros oramos al Señor y le preguntamos, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Entonces vamos a comprender el plan de Dios y vamos a vivir una vida más saludable en lugar de tener una vida frustrante. Le pregunto, ¿ora usted por sus problemas? ¿Ora usted por sus planes? ¿O es sumamente presuntuoso? Dios le anima a que se dé cuenta que sus planes tienen límite y que Dios tiene lo mejor para usted, a que sus problemas tienen un propósito y que el propósito es grande para su vida. Por ejemplo,
Yo sé de personas que vienen a la iglesia y dicen, bueno, sí, el pastor ha invitado a que entreguemos nuestra vida al Señor, pero yo creo que más adelante. ¿Sabe qué? Eso suena presumido. ¿Más adelante? ¿Tú sabes lo que viene el día de mañana? ¿Sabes lo que viene en esta noche? ¿Recuerdas aquel hombre que dijo, no, voy a tirar mis graneros, voy a llenarlos y después voy a decir, oh alma, disfruta, descansa, gózate? ¿Qué le dijo el Señor? Necio. ¿No sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Cuánto más va a esperar usted para entregar su vida a Jesús? Si usted dice, no, despuesito, eso es presunción. Tengo 2 semanas hablándole del bautismo. No, más adelantito. ¿Va a seguir esperando? Eso es presunción. Eso es presunción. Dios quiere que usted sea obediente. Segundo, acerca de sus problemas. ¿Usted busca el propósito de Dios en sus problemas? ¿O se la pasa autocompadeciéndose? Ay, pobrecito, ¿cómo me pasa a mí esto? ¿Cómo sufro? ¿Cuál es su actitud ante sus problemas? En lugar de preguntar por qué a mí, debería de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esta situación? Quizá Dios solo quiere que confíe en Él en ese momento. Quizá Dios quiera mostrarle algo más grande. Confiar en Él sin cuestionarlo, confiar en su bondad, confiar en su gracia, confiar en su control. Si usted perdiera todo, podría ser como Job. Tendría la madurez de Job y decirle, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Diría eso? ¿Y sabe quién diría eso? Aquel sabe que Dios es tan poderoso que puede hacer lo mismo que hizo con Job, multiplicar aquello que usted soltó en las manos de Dios. Y tercero, respecto a la oración, ¿usted aprovecha el privilegio de la oración? La oración está allí y a veces ni siquiera la usamos. En lugar de quejarse por su jefe, en lugar de quejarse por su trabajo, ore. De verdad, hay más beneficio en eso que en la queja. ¿Por qué no intenta orar por su trabajo? Cuando yo estaba siendo discipulado, yo me quejaba mucho de mi jefe y sí oraba por él. Pero una vez mi discipulador me preguntó, ¿estás orando por tu jefe? Sí. A ver, dime cómo estás orando. No, pues yo le pido al Señor que cambie su carácter, que lo transforme. Me dice, estás orando mal. ¿Por qué? Sí, la Biblia me llevó ahí al Sermón del Monte y dice, bendice al que te maldice, haz el bien al que te persigue. ¿Estás orando pidiendo bendiciones para tu jefe? Como que no me dan muchas ganas, pero así dice la Biblia. Y empecé a orar de esa manera. Y wow, el poder de la oración se manifestó y mi relación con mi jefe se transformó. Me abrió su corazón. Si usted ora, tendrá mucho menos por qué preocuparse. ¿Qué le preocupa? Ore. Filipenses dice, por nada estéis afanosos. No se preocupen por nada. Más bien, ¿qué dice? Presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. No te preocupes, ora. Si te estás preocupando, ¿sabes por qué? Porque no estás orando. Si oras, no te vas a preocupar. ¿Está usted orando por todo? ¿Está a punto de renunciar a su relación matrimonial? ¿Por qué no ora en lugar de renunciar? Las cosas que están más allá de su control no están más allá del control de Dios. De verdad que no hay atributo más reconfortante para el cristiano que el atributo que conocemos como la soberanía de Dios. Él está en control. Algunos tal vez estén pensando que la situación que están viviendo en este momento es todo un desastre. Su vida se está desmoronando, ya no hay esperanza. ¿Qué tan grande cree usted que es Dios? Dios es más grande que sus problemas. Él es lo suficientemente grande como para manejar su desastre de vida. ¿Por qué no en esta tarde
se rinde totalmente a la soberanía de Dios. Y sí, sea honesto con Él y dígale: Señor, mi vida es un desastre, pero confíe en que Dios puede transformar ese desastre en una bendición si tan solo usted se rinde a la soberanía de Dios. Dios sabe cómo convertir lo malo en bueno, cómo sacar una bendición de un problema. Va a sonar a lo mejor un poco irónica esta frase, pero no desperdicie sus problemas. Entrégueselos a Dios. Entrégueselos a Dios. Cuando esté preocupado, dígale al Señor, o dígase usted mismo: Dios tiene el control. Cuando se sienta desanimado, derrotado, repita: Dios tiene el control. Cuando esté enfermo, ahí en la cama, diga: Dios tiene el control. Cuando esté en un funeral y tenga tantas preguntas en su cabeza que no tienen respuesta, diga algo que usted sabe: Dios tiene el control. Cuando usted lea los titulares del periódico y vea que están bombardeando Siria, vea que hay tanta inseguridad en nuestro país, diga: Dios tiene el control. ¿Cuál es la crisis que está usted pasando en este momento? Tal vez yo no la conozco, pero sí sé algo: Dios tiene el control. Debido a que Dios es soberano, Él tiene el control, incluso Él tiene el derecho a tomar decisiones en su vida. Usted ni siquiera estaría vivo si no fuera por Dios. Si usted no permite que Dios tenga el control, está viviendo en rebelión. Y vivir en rebelión produce una vida frustrante. La decisión más inteligente y racional que usted puede tomar es decir: Dios, eres soberano. Quiero cooperar contigo. Reconozco que tienes el derecho a tomar las decisiones en mi vida y quiero cooperar con ese plan tuyo. Y cuando lo haga, le garantizo que entonces encontrará significado, razón, el propósito de su vida. Se encontrará cooperando con el plan de Dios en lugar de luchar contra Él. Quiero invitarle a que incline su rostro y ahí en su lugar hable con Dios. Para empezar, Él ya conoce la crisis por la que usted está pasando. Él la conoce perfectamente bien. Nada ha salido de su conocimiento y nada ha salido fuera de su control. Él sabe por lo que estás pasando, pero Él quiere que rindas delante de Él todos tus problemas, que te rindas tú mismo delante de la soberanía de Dios. En ese problema que estás pasando, Dios está en control. Deja de tomar el control. Cédelo a quien de verdad tiene control y vas a tener más paz en tu vida. Vas a poder caminar seguro a pesar de lo que pase. ¿Quieres en esta tarde tomar la decisión de ceder el control a Dios? Él sabe por el problema tan grande que tú estás pasando. Y vamos a orar en esta tarde para ceder el control a Dios. ¿Quieres ponerte en pie y decirle al Señor: Señor, aquí está, te cedo mi vida, te cedo mis problemas, entrego en tus manos el control sobre lo que estoy pasando. Ya no puedo más con esto. Tú sí tienes el control y hoy lo deposito delante de ti. Él conoce perfectamente bien la crisis por la que estás pasando. Y hoy te dice: yo sigo siendo soberano. Y detrás de esto voy a traer una gran bendición a tu vida. Padre, tú conoces perfectamente bien el corazón de cada uno de los que están aquí de pie. Incluso de los que están sentados y están pasando por crisis. Hoy te quiero rogar que nos recuerdes a cada momento que tú sí tienes el control.
En esta tarde, los que estamos aquí de pie, cedemos ese control. Ya no queremos más tenerlo nosotros, porque en nuestras manos el control está fuera de control. Queremos pedirte, Señor, que en tu soberanía transformes esa problemática, esa crisis que tenemos en este momento, la transformes en bendición. Sorpréndenos. Incluso, Señor, si es necesario que tú quites algo de nuestra vida, hoy lo cedemos. Tú diste, tú quitaste, y lo único que podemos decir es que tu nombre sea bendito. Señor, pero a veces es fuerte, y por eso quiero pedir que fortalezcas también a cada uno de los que están aquí de pie. Que tu Santo Espíritu les infunda el ánimo para poder seguir adelante a pesar de lo que están viviendo, porque ahora han depositado toda su confianza en ti. Hoy nos abandonamos y nos entregamos a tu soberanía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Tome su lugar.